El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reconoció hoy un caos total en la prestación de servicios médicos al magisterio. Así lo comprueban una serie de audios revelados en las últimas horas que corresponden a una reunión en la que se evaluó el cambio en el modelo de atención en salud para los docentes. En medio de la polémica por las fallas en el sistema de atención en salud para los maestros, se filtraron audios en los que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante una reunión con el Fondo de Prestaciones del Magisterio, deja en evidencia la improvisación del nuevo modelo. No existe un proyecto de salud de Gustavo Petro. Existe una reforma que no hemos podido consensuar todavía. Y no existe tampoco ningún modelo. En los mismos audios se escucha cuando el ministro de Salud les reconoce a los integrantes de FECODE las fallas del nuevo modelo y hasta les ofrece disculpas. Le hago y me imagino a ustedes también, y a todos, de que los maestros estén sufriendo por algo que no deberíamos sufrir, que es materia de salud. Sindicatos del magisterio diferentes a FECODE han planteado que tras la implementación del nuevo modelo a comienzos de este mes, la atención en salud empeoró. Pero parece que salió más gravosa la cura que la enfermedad. El ex paramilitar Salvatore Mancuso seguirá en la cárcel. Así lo determinó un juez del Tribunal de Justicia y Paz. Un juez del Tribunal Superior de Justicia y Paz de Bogotá negó la nueva petición del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso de conseguir su libertad. Para la magistrada sigue vigente un conflicto de jurisdicciones para resolver quién debe tomar la decisión frente a la petición que hace Mancuso. La JEP es la única autoridad judicial facultada para definir y proveer respecto del estatus libertatis del compareciente. Contrario a ello, el magistrado con función de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de amplia disertación, recriminó la indebida intromisión del Tribunal de la JEP. La juez señaló que la Corte Constitucional no ha definido si es Justicia y Paz o la Jurisdicción Especial para la Paz el tribunal que debe resolver la petición de libertad del ex paramilitar. El principal testigo en el caso de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo, el ex subdirector de la entidad Snyder Pinilla, denunció un plan para silenciarlo. Simultáneamente se conocieron nuevos chats que vincularían a un senador con presuntas irregularidades en la contratación de la entidad. Me quieren silenciar. Snyder Pinilla, ex subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y quien está destapando todos los hechos de corrupción al interior de la unidad, denunció que lo quieren silenciar para que no siga ventilando los hechos de corrupción en los que funcionarios y políticos se apropiaron de millonarios recursos a través de contratos amañados. Existen muchos intereses de poderosos de meterme en una celda para intimidarme y evitar que pueda hablar y contar la verdad. Pinilla aseguró que todas sus declaraciones son ciertas y pidió protección para su familia. Quiero reiterar la necesidad de protección de mi hijo, pues es la vida, la de él, que en este momento corre un alto riesgo. En las últimas horas se conocieron unas conversaciones entre Snyder Pinilla y el congresista Julio Chagüí del partido de la U, en donde hablan supuestamente de un proyecto para el municipio de Sahagún, Córdoba, que podría comprometer al congresista con ese entramado de corrupción. Un juzgado de Bogotá negó una acción de tutela con la que una funcionaria de la Universidad Nacional pretendía que se nombrara un rector encargado. La accionante es Joana Castiblanco Puentes, quien hizo la solicitud por considerar que el nombramiento de José Ismael Peña podría terminar afectando su derecho al trabajo. El juzgado desestimó esos argumentos. Hay luto en el vallenato. Esta noche falleció en Valledupar el cantautor Omar Geles. Helen Borges con los detalles. ¿Qué tal, Helen? Claudia, Margarita, muy buenas noches. Momentos de consternación y tristeza se viven en estos momentos aquí en las afueras de la Clínica Erasmo de Valledupar, donde se confirmó esta lamentable noticia, el deceso del exponente de la música vallenata, Omar Geles. El reconocido cantante, compositor y rey vallenato Omar Geles murió hace pocos minutos en la ciudad de Valledupar, luego de sufrir un desmayo mientras jugaba un partido de tenis en la cancha del Club Campestre de la ciudad. Minutos después fue trasladado a la Clínica Erasmo de Valledupar, donde se confirmó la lamentable noticia que enluta al folclor vallenato. Hace poco tiempo, el intérprete vallenato estuvo hospitalizado en Estados Unidos por afecciones cardíacas. Y aquí permanecen miles de seguidores acompañando a los familiares en este difícil momento y esperando
que se oficialicen los detalles de sus honras fúnebres. Y el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, lanzó un ultimátum a la Fiduprevisora y al Fondo de Prestaciones del Magisterio, el FOMAG, para que corrijan en 72 horas las fallas en los servicios de salud que reciben los docentes. A través de un video difundido en redes sociales oficiales, el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, informó que ha impuesto medidas cautelares a la Fiduprevisora y al FOMAG, el Fondo de Prestaciones del Magisterio, para que se suspendan las acciones que puedan poner en riesgo la vida y la salud de los maestros que recurren a los servicios médicos a través de estas entidades. Que implica la cesación inmediata de cualquier actividad que esté poniendo en riesgo la vida y la salud de los maestros y las maestras y sus beneficiarios y beneficiarias en todo el territorio nacional. El superintendente ha identificado más de 2.100 quejas de maestros que no han podido recibir correctamente sus servicios médicos y les da un plazo perentorio a estas entidades para que corrijan. Los sindicatos del Ministerio de Trabajo votaron la huelga en esa dependencia. La hora cero está por definirse. La mayoría de los funcionarios del Ministerio del Trabajo votaron este martes en favor de iniciar una huelga como protesta por lo que consideran los sindicatos incumplimientos en materia de acuerdos colectivos relacionados con mejoras salariales. Ellos han faltado al cumplimiento de la bonificación que teníamos para el mes de marzo, acuerdo de el teletrabajo, la negativa que se promueve en todas las entidades menos al interior del Ministerio de Trabajo. Los inspectores de trabajo dicen que están laborando en condiciones inadecuadas. Sobrecarga laboral sí hay a nivel nacional, hay inspecciones que son atípicas, puede haber fácilmente unas 300, 400 investigaciones. Tras la votación se espera que en los próximos días los sindicatos del Ministerio del Trabajo determinen la hora cero de la huelga. El Banco de la República hizo reparos y pidió claridad al planteamiento sobre una posible administración de los fondos de pensiones. Una serie de reparos hizo el Banco de la República a la propuesta que se discute en el proyecto de ley que busca reformar el sistema de pensiones. La iniciativa, que se encuentra en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, después de su aprobación en el Senado, plantea que el banco emisor sea quien administre el fondo que conservará los recursos de las pensiones de los trabajadores. Sin embargo, a través de una carta enviada este martes al Congreso, el banco advierte que en estos modelos no debe interferir con sus funciones misionales, ejecutando las políticas monetaria, cambiaria y crediticia. De igual manera señala que el propósito del fondo debe estar claramente definido y que el banco debe ejercer su función en un marco de independencia operativa sin resultar que por esta vía sea un financiador o pagador directo de las mesadas pensionales. El banco sostiene que debe quedar claro que en el régimen de prima media la responsabilidad de financiar las pensiones y cubrir cualquier tipo de riesgo contingente es Colpensiones y no el administrador del fondo. El director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, anunció el cierre de uno de los jarillones de La Mojana afectados por la ola invernal. Durante el debate de control político en la Comisión Sexta del Senado sobre el fenómeno climático, el director de la Dirección General de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo, anunció el cierre de uno de los boquetes de Caregato en La Mojana. La crisis por las lluvias tiene en jaque a productores de los departamentos de Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia. Pese a ello, el funcionario afirmó que el arreglo de la obra no será suficiente. Caregato tiene que cerrarse en este momento, pero hay algo que creo que sí queda muy claro en mi intervención, y es que esa obra que fue contratada por el señor Olmedo López no es una solución definitiva. Carrillo señaló que se está revisando la obra, la cual pudo afectarse por una falla humana, lo que sería una responsabilidad del contratista. Nosotros demostramos que el agua nunca sobrepasó el dique, que el agua nunca subió hasta una cota superior a la que estaba construida. Al parecer, el dique colapsó. El director Carrillo hizo una férrea defensa de lo que se está realizando de la entidad desde su llegada. Quedó desde hoy de nuevo abierto para la visita de turistas Caño Cristales en el Meta. A partir de hoy, los turistas nacionales y extranjeros podrán disfrutar de la belleza del río de los 7 colores Caño Cristales. Que conozcan su gastronomía, que conozcan toda su biodiversidad que tenemos en el municipio, esa majestuosidad del río Guayabero, lo de Angosturas 1 con
con cañocristales. Igualmente tenemos la Laguna del Silencio, que ha cogido un potencial inmenso. Tenemos avistamiento de aves, que eso también nos ha fortalecido el turismo. 9.700 turistas visitaron la temporada anterior Cañocristales, de los cuales el 70% han sido extranjeros de 72 países. Que cada vez que usted vaya va a encontrar unos escenarios nuevos y maravillosos. El parque está habilitado hasta el próximo mes de noviembre, si las condiciones climáticas lo permiten. El DANE reveló hoy una caída en las importaciones al cierre de marzo. Según el Departamento Nacional de Estadísticas, mientras en marzo del 2023 las importaciones sumaron más de 5.800 millones de dólares, en marzo de este año apenas alcanzaron 4.757 millones de dólares. Manufacturas, con un 71%, es el primer renglón de importaciones, seguida de productos agropecuarios y de combustibles. Entre enero y marzo las importaciones al país ascendieron a 14.536 millones de dólares, con una disminución del 11,6%. Estados Unidos, China, Brasil y Francia son los principales proveedores de productos a Colombia. Y hubo pánico en Italia, al menos 150 terremotos en cadena sacudieron Nápoles. El sur de la ciudad italiana de Nápoles ha registrado unos 150 terremotos, el de mayor magnitud de 4,4, por lo que el personal especial tuvo que adelantar labores de comprobación de los edificios y de distintas infraestructuras que no hayan sufrido daños. Protección Civil ha activado su unidad de crisis en las zonas que se encuentran sobre la caldera volcánica de los Campos Flegreos, que en los últimos tiempos han registrado una constante actividad sísmica. Numerosos vecinos y de otros puntos del Golfo de Nápoles han pasado las últimas horas en la calle, asustados y atentos ante cualquier llamado de las autoridades. Por su parte, el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología italiano aseguró que pese al susto del temblor, todavía no se ha confirmado un aumento de la velocidad de elevación del suelo, que actualmente es de 2 centímetros al mes. Y Noticiero 1 CMI comprobó que la atención en salud para los maestros y sus familias empeora con el paso de las horas. Son múltiples los reclamos y las demoras en la atención y en el suministro de medicamentos. Luego de que en las últimas horas el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, responsabilizara a la fiduprevisora de los problemas que afronta el sistema de salud del magisterio, los docentes oficiales de Cali, que a diario se enfrentan a retrasos en la entrega de autorizaciones y medicamentos y que son testigos de las recientes fallas en su sistema de salud, alzaron la voz al respecto. El gobierno nacional nos tiene que dar por el derecho a la salud, por nuestro derecho a un buen servicio, y la fiduprevisora le ha tocado enfrentar todo lo que una EPS debió haber hecho. Es un proceso el cual ya lo tenían que tener adelantado. En estos momentos a los docentes nos tienen volteando. 21 días después que el gobierno les puso a la fiduprevisora como su operador médico, la salud de 24.000 maestros y sus familias en Santander sigue en cuidados intensivos. Esta incertidumbre y crisis los llevó a darle un ultimátum al gobierno. Que nos cumplan el acuerdo número 3 en las condiciones que lo pactaron con FECODE, y más que eso es que garanticen el derecho a la prestación del servicio médico asistencial de manera inmediata, de calidad y en los términos que se requieren. Esta crisis del magisterio también está afectando las clases para más de 300.000 estudiantes del departamento, con la inasistencia por incapacidades de varios de sus docentes. El Ministerio de Hacienda radicó un documento en el Congreso en el cual reconoce que no tiene elementos para calcular el impacto fiscal del proyecto de ley estatutaria de la educación. El proyecto de ley estatutaria de educación está en tercer debate en la Comisión Primera del Senado. Hoy fue exhibido un documento del Ministerio de Hacienda en el cual dice que no tiene aval fiscal. El ministro de Hacienda le dio un golpe blando a su colega, la ministra de Educación, porque hoy radicó una carta donde señala que la ley de estatutaria de educación no tiene números para saber cuánto necesita de inversión. Eso es casi una muerte anticipada. Los esfuerzos de la ministra de Educación para que el proyecto fuera votado no prosperaron. El debate se postergó 8 días. Las autoridades de Malambo, en el Atlántico, pidieron al gobierno controlar la erosión a orillas del río Magdalena, que tiene en riesgo a varias familias.
Así se ve la ribera del río Magdalena a la altura de la vereda Caimital, en zona rural de Malambo, en Atlántico. El riesgo de socavación es inminente y la erosión borró un camino que bordeaba la orilla. Si esto se llegase a romper, no solamente se va a ver afectada las 60 familias de aquí de Caimital, sino también el barrio Mesolandia, Marquetalia y El Morrito. Desde el puesto de mando unificado instalado a la orilla del río, se hizo un llamado al gobierno nacional para que intervenga con una pronta solución y se evite una tragedia. Un llamado enérgico para el director de la Unidad Nacional de Riesgo, Carlos Carrillo. Por favor, le pedimos que vengan a visitar este terreno. En Malambo también se declaró la calamidad pública hace un mes, pero transcurrido ese periodo aún no ha habido ayuda del gobierno nacional. El expresidente Álvaro Uribe es víctima de un proceso judicial en su contra sin pruebas. Esto lo sostuvo hoy un grupo de expresidentes de 18 países que salió en su defensa. Esta es la carta mediante la cual cerca de 20 expresidentes de Iberoamérica, como Mariano Rajoy de España, Felipe Calderón de México, Mauricio Macri de Argentina, salen en defensa del expresidente Álvaro Uribe, jefe máximo del Centro Democrático. Dicen, el expresidente Álvaro Uribe es víctima de un proceso de supina debilidad probatoria en relación con el proceso que lo tiene en juicio por supuesto fraude procesal y soborno de testigos. De mi parte tendría que decir... Los exmandatarios salieron en contra del Grupo de Puebla que reúne a otros expresidentes de tendencia de izquierda que acusan a Uribe de haber cometido delitos penales. Un plan piloto para sustituir cultivos de hoja de coca y desarrollar proyectos productivos de café y cacao será suscrito entre el gobierno nacional, la gobernación de Nariño y la multinacional Nestlé. El plan piloto en el que está empeñado el gobernador de Nariño para que haya sustitución de cultivos ilícitos, hoja de coca, por plantíos de café y cacao, será suscrito con la multinacional Nestlé, con apoyo del Ministerio de Comercio y también del Ministerio de Agricultura. El plan piloto, por ejemplo, si lo hablamos en el tema de cacao, estamos en un proyecto con Agromira para sembrar 1000 hectáreas de cacao. Y ese proyecto debe ser acompañado del Ministerio de Agricultura, pero también en el caso del café, la idea es que con Agrosavia, que hay un centro de investigación en Tumaco, que es Agrosavia Mira, la idea es que con Nestlé, el Ministerio de Agricultura y nosotros podamos promover unas hectáreas pilotos para la siembra de este cultivo. De acuerdo con el gobernador, ese convenio será suscrito en los próximos días. Una persona muerta y al menos 71 heridas dejó la fuerte turbulencia durante un vuelo que cubría la ruta Londres-Singapur. Un avión de Singapore Airlines sufrió un brusco descenso de 2.000 metros sin control durante un periodo de 4 minutos en medio de un viaje desde Londres a Singapur, por lo que el piloto pidió aterrizar de emergencia en el aeropuerto internacional de Bangkok. Según confirmó la compañía, las turbulencias provocaron la muerte de al menos un pasajero y heridas a un número indeterminado de personas. El avión, un Boeing 777-300ER, partió desde Londres con 211 pasajeros y 18 tripulantes, y durante su ruta sufrió el incidente. Seeing the people from the flights we had years ago, and there's a kind of corridor who stayed in the airwater, stayed on the last we landed. So a lot of people were injured, and a lot of them they showed people. So yes, it's an experience indeed. Aún no está claro cómo se desarrollaron los acontecimientos, pero ya se inició una investigación para aclarar el accidente. Las turbulencias suelen producirse cuando los aviones atraviesan nubes, pero también las hay de aire despejado, que no son visibles en el radar meteorológico del avión. El presidente Gustavo Petro anunció que el nuevo embajador de Colombia en Estados Unidos será el excomisionado de paz, Daniel García Peña, quien reemplazará en el cargo a Luis Gilberto Murillo, quien hoy tomó posesión como ministro de Relaciones Exteriores. En el gobierno de Gustavo Petro, Luis Gilberto Murillo tenía 2 cargos: canciller encargado y embajador ante la Casa Blanca, cargo en el que será reemplazado por un exfuncionario de la alcaldía de Bogotá de Gustavo Petro y excomisionado de paz en el gobierno de Ernesto Samper.
ese trabajo que usted desempeñaba lo va a asumir Daniel García Peña como nuevo embajador de Colombia ante los Estados Unidos, a llevar esta difícil pero promisoria tarea de una nueva agenda entre los Estados Unidos y toda la América restante, para lograr paz, tranquilidad, para lograr un avance real de la vida en el planeta. En la posesión oficial de Luis Gilberto Murillo como canciller con plenas funciones en reemplazo de Álvaro Leiva, el presidente Gustavo Petro le fijó funciones y habló de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. La Corte Penal Internacional ha dictado una orden de arresto ya no contra un genocida africano o del Medio Oriente, árabe, etcétera, sino contra un aliado del poder mundial. Ahí se cifra su existencia. Mantenerla, ampliarla y profundizarla debe ser el objetivo de todo demócrata en el mundo. Así que tiene usted esa tarea también. La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó en tercer debate 37 de los 94 artículos del proyecto de reforma pensional. Casi el 40% de la reforma pensional fue aprobada en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, entre los que se incluyen los artículos sobre la creación del sistema de pilares. Quedaron ya el sistema de pilares concreto. El segundo artículo, que también es importante que podamos destacar, la estructura y la dirección del sistema también ya ha quedado claro. También se aprobó un alivio para las mujeres a quienes se les descontará semanas por cada hijo que tengan, máximo 3. Por hijo, en función de reconocimiento de las actividades de cuidado, se reconocer 50 semanas por hijo, hasta 3 hijos, es decir, que va a disminuir hasta 150 semanas. Esta reducción dialoga con la reducción progresiva a 1000 semanas para mujeres. La oposición, por su parte, insiste en su petición de solicitar 15 días más para presentar una ponencia de archivo. Actualmente, un juez analiza dicha solicitud. Se garanticen los derechos de la oposición. Estamos a la espera de que el juez de tutela falle y hemos visto además que la Procuraduría ha decidido respaldar esas pretensiones. Mañana continuará la discusión, donde aún faltan por debatir casi 60 artículos, entre los que se incluyen los más polémicos. No estamos de ninguna manera afectando los ahorros de las juventudes futuras, todo lo contrario, estamos garantizando que haya un sistema sostenible, solidario. La votación de hoy del proyecto fue de 17 a favor y solo 4 congresistas en contra. En un trascendental fallo, el Tribunal de Antioquia condenó al municipio de Río Negro y a una constructora como responsables de los errores en la construcción de un edificio que fue demolido. La decisión en segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó al municipio de Río Negro y Soluciones Integrales en Construcciones Civiles SAS-Inc. a pagar 15.101.107.300 pesos a 111 personas en calidad de víctimas que compraron un apartamento en Altos del Lago, una lujosa edificación ubicada en Río Negro, Antioquia. Es así como entonces entendemos que las víctimas hoy pueden cobrar el 100% de la indemnización que declaró el juzgado al municipio o a la constructora. Según la denuncia, solo tenía permiso para construir 16 pisos y sin explicación alguna recibieron autorización de ampliación para hacer 5 pisos más y solo hasta 2015 inició la construcción oficial. El 3 de mayo de 2019, ante el mal estado de la edificación, se ordenó la implosión durante la administración del entonces alcalde de Río Negro y actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Este fallo es un hito en Colombia, toda vez que está diciéndole a los entes territoriales que la responsabilidad es real en materializar la protección a las víctimas. El fallo establece que el 75% le corresponde pagarlo a la constructora y el 25% a la alcaldía. Hubo un aparatoso siniestro en Medellín en medio de un fuerte aguacero. Un bus que cubría la ruta del poblado El Tesoro perdió el control y se estrelló contra un automóvil.
produjo un choque múltiple que involucró a 14 vehículos más. Según las autoridades, la emergencia dejó 12 personas heridas, algunas fueron llevadas a centros asistenciales. La Secretaría de Movilidad reportó que el conductor que ocasionó el siniestro se fugó, pero que horas más tarde se presentó voluntariamente. A esta hora continúa la investigación para establecer las causas de lo sucedido. Un informe de la firma especializada TransUnión concluyó que ha habido un aumento en la morosidad de los clientes del sistema financiero. La directora de TransUnión, una firma especializada en riesgo crediticio, Virginia Olivella, reveló que los créditos de libre inversión tienen una tasa de morosidad del 10%, seguidos de las tarjetas de crédito con 8,7% y los créditos de vehículo con 7,1%. Ante las dificultades, los hogares frenan endeudamiento. La tasa todavía está alta, la inflación está alta. Muchos consumidores que pueden esperar, que tienen esa elasticidad para esperar, están prefiriendo poner en pausa su demanda de crédito para un momento en que las tasas bajen. El crecimiento de la morosidad lleva a los bancos a ser más prudentes. Las entidades están siendo mucho más conservadoras a la hora de prestar, están teniendo políticas más estrictas por el deterioro que estamos viendo en la cartera y por esa demanda que están recibiendo un poquito de perfiles más riesgosos. Estructuras criminales organizadas estarían detrás del asesinato del director de la cárcel Modelo de Bogotá. Así lo reveló el ministro de Justicia, Néstor Osuna. La Fiscalía analiza por lo menos 50 videos de las cámaras de seguridad para dar con el paradero de los responsables en el asesinato del director de la cárcel Modelo de Bogotá, el coronel Elmer Fernández, a mano de sicarios. Con apoyo de la Dijín, también avanza en la recolección de testimonios de personas que tendrán información clave. Son las primeras informaciones que tienen las autoridades sobre el asesinato del director de la cárcel Modelo de Bogotá, Elmer Fernández, ocurrido la semana pasada. La presunta participación de estructuras criminales organizadas. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, se refirió al tema. Podemos estar ante una verdad que nos cause aún más molestia de lo que inicialmente se publicó, de estructuras criminales organizadas. Para las autoridades es claro que hay dos motos involucradas. Una de ellas es esta motocicleta en la que se movilizaba el sicario y que siguió al director de la cárcel hasta la NQS con calle 80, donde le dispararon. Por su parte, la Procuraduría pidió suspender las discusiones del proyecto de reforma pensional en el Congreso. A través de una tutela presentada ante un juez civil, la Procuraduría pidió que se aplace la discusión sobre reforma pensional que fue radicada en el Congreso en marzo y que se debe adelantar ante la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Según la Procuraduría, el debate no podría adelantarse hasta que los movimientos opositores presenten una ponencia sobre el proyecto. Los congresistas Betsy Pérez del Partido Cambio Radical y Juan Felipe Corzo del Centro Democrático pidieron plazo hasta el 25 de mayo para presentar esa ponencia. Se ha formado una polémica por la decisión del Gobierno Nacional de autorizar la atención de exintegrantes de las FARC en el Hospital Militar Central de Bogotá. Se conviene en celebrar un acuerdo en virtud del cual Hospital Militar Central atiende a discapacitados exintegrantes precisamente para la rehabilitación y el uso adecuado de las prótesis, como reza el COMPES, con recursos de Fondo Paz. El Hospital Militar Central atenderá a exintegrantes de las FARC, así lo confirmó el ministro de Defensa. Mientras tanto, el gremio de oficiales en retiro de las fuerzas militares reaccionó. No tendría congruencia que ahora donde nos atienden y que es del sistema de salud estemos atendiendo a los que algún día atentaron contra nuestro mismo Estado de Derecho. Con preocupación, revela que actualmente no es el mejor servicio que se le presta a los retirados y activos. Y hoy tenemos limitaciones también en la prestación de los servicios. Se saturaría el sistema, con ello afectando la calidad del servicio de sanidad. General, esta decisión del gobierno de llevar ex-FARC al Hospital Militar Central podría traer una fricción entre militares en retiro y activos con los ex-FARC. Esa posibilidad existe, porque el hecho de que se puedan presentar roces, fricciones
entendiendo que allí hubo personas que estuvieron confrontando a los otros en los campos de combate. Y un fuerte aguacero se registró en Medellín y en varios municipios vecinos en las últimas horas. Según las autoridades, se han presentado cerca de 50 descargas eléctricas e inundaciones en al menos 5 deprimidos de la ciudad y 2 vías principales como la autopista norte y la avenida regional, situación que desató un colapso en la movilidad. También hay inundaciones en algunas estaciones del metro y el acceso a parqueaderos de centros comerciales. El presidente de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica, Camilo Mansur, pidió el desembolso de recursos de los subsidios de energía. El gremio que reúne a las empresas comercializadoras de energía celebró la decisión del gobierno de asumir la opción tarifaria, es decir, la deuda de los usuarios generadas durante la pandemia, la cual asciende a 4,5 billones de pesos. Sin embargo, el sector pide claridad de cómo será la medida, que significará una reducción en el servicio público. Si la plata se aporta, ese rubro se elimina de la factura y los consumos están disparados en Colombia. Yo quiero, aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a todos los usuarios del país para que tengan un uso racional de la energía. El dirigente también pidió agilizar el desembolso de los recursos por concepto de subsidios de energía, unos 1.4 billones de pesos. Los subsidios representan cerca de 350.000 millones de pesos mensuales para todos los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 en Colombia. Las comercializadoras están acudiendo a los créditos de Findeter. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y posible candidato republicano a la presidencia de su país, por medio de un video manifestó que plantea un Reich unificado si es reelegido. El magnate Donald Trump en las últimas horas causó polémica por publicar en su cuenta Truth Social un video de 30 segundos con titulares hipotéticos sobre un Reich unificado, una economía en auge y una represión contra la inmigración en la frontera sur en caso de ser reelegido como presidente de los Estados Unidos. El video muestra varios artículos con estilo de periódicos de principios de 1900 y aparentemente reciclando texto de informes sobre la Primera Guerra Mundial, incluyendo referencias a la fuerza industrial alemana y a la paz a través de la fuerza. Y es que el republicano en sus campañas electorales siempre aprovecha el momento para arremeter contra los demócratas, calificando a sus enemigos políticos de alimañas y diciendo que los inmigrantes que ingresaron ilegalmente están envenenando a la sangre del país. En España presentaron un proyecto que pretende crear un avión supersónico que podría volar sin alas y a más de 1.800 kilómetros por hora. El avión supersónico y sin alas, que promete llevar la experiencia de vuelo a un nivel nunca antes visto, se llama Sky Obi Evo. Este proyecto, que aún no ha comenzado su construcción, llama la atención por su capacidad para transportar hasta 300 pasajeros en vuelos de ultralujo y porque, según su creador, podrá alcanzar velocidades de hasta Mach 1,5, es decir, la velocidad del sonido equivalente a 1.800 km por hora. Además, el concepto de diseño muestra que el exterior de la nave estará recubierto con puntos solares cuánticos para producir electricidad a partir de los rayos del sol y que contará con alerones asistidos por inteligencia artificial para mejorar el rendimiento de la aeronave. Humberto Ortega, el hermano del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se encuentra bajo cerco policial por criticar el gobierno sandinista. Luego de que Humberto Ortega, hermano del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, declarara a un medio argentino que el poder dictatorial del mandatario de 78 años no tiene sucesores dentro de su familia y el sandinismo, y que tras su muerte deberá haber elecciones, la policía retuvo sus celulares y computadores. Además, su residencia está sitiada por agentes policiales, aunque no está detenido ni en casa por cárcel. Sin embargo, debe comunicar a la policía cualquier movimiento que vaya a realizar. Al parecer, Humberto Ortega no se encuentra bien de salud, puesto que en las últimas horas la policía, por medio de un comunicado, informó que un equipo médico integrado por especialistas del Ministerio de Salud y médicos particulares de cabecera ha visitado y valorado la condición de salud del general en retiro en su casa. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, advirtió que no habrá más cese el fuego con las disidencias del Estado Mayor Central en el suroccidente del país ante los múltiples actos terroristas perpetrados por esa agrupación.
Por primera vez, el gobierno nacional del presidente Gustavo Petro descarta nuevas negociaciones o un cese al fuego con el Estado Mayor Central, disidencias al mando de alias Iván Mordisco. No se pactará nuevo cese con el Estado Mayor Central en el suroccidente. Lo que ha mostrado esta organización criminal en esta región del país, los ataques que ha realizado esta organización contra la población civil, alejan cualquier posibilidad de cese. Aunque dice el ministro de Defensa Iván Velázquez que no ha fracasado la política de seguridad, sí acepta que no hay cumplimiento. No es el fracaso de la política de seguridad. Lo que pasa es que no hemos logrado todavía alcanzar los plenos resultados que esperamos con la política de seguridad. Ante la crítica situación de orden público que se vive en el Cauca, el ministro también aseguró que enviará más tropas y policías para blindar el departamento. La sala plena del Consejo Nacional Electoral sesionará este miércoles. Entre los temas a debatir está una tutela presentada por Cambio Radical y el Centro Democrático para suspender el debate de la reforma pensional, dado que los demandantes piden 15 días más para presentar una ponencia de archivo ante la Comisión Séptima de la Cámara, lo que frenaría el debate de la iniciativa. Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar quiénes están detrás de las amenazas a varios funcionarios de la administración de la alcaldía de Tunja. 4 secretarios de despacho de la alcaldía de Tunja, 2 funcionarios públicos y una concejal han recibido amenazas en el último mes, lo que encendió una alerta entre las autoridades. Son varios tipos de amenazas por varios medios, ¿sí? Pues por mensajes, por llamadas y mediante panfletos, y en un caso era un seguimiento en camionetas. Por el momento, el único patrón en común de las amenazas es que han sido a los funcionarios públicos del edificio municipal donde funciona la alcaldía, el consejo y la personería municipal. La próxima semana se volverá a reunir el Consejo de Seguridad para determinar si hubo nuevas amenazas y cómo avanzan las investigaciones. La alcaldía de Santa Marta denunció que la ciudad tiene obras sin terminar contratadas por administraciones anteriores y que esto ha ocasionado un millonario déficit a la ciudad. La auditoría forense adelantada por el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, develó obras inconclusas y sobrecostos en la mayoría de ellas durante los últimos 10 años. En todos estos procesos y en todos estos anuncios que hemos hecho, el distrito de Santa Marta se va a declarar como víctima y hemos contratado un número de abogados muy bueno para tratar de recuperar los dineros. El burgomaestre Samario dijo que serán los órganos de control los encargados de establecer claridades y responsabilidades de los elefantes blancos. El tema más álgido tiene que ver con el déficit del distrito por el orden de los 90.000 millones de pesos, sumado a los embargos por 368.000 millones de pesos, para un total de compromisos por encima de los 458.000 millones de pesos, es decir, cercano al medio billón de pesos. Escala la tensión diplomática entre España y Argentina, mientras el gobierno español anunció el retiro permanente de su embajador en Argentina ante la negativa del mandatario Javier Milei de disculparse. El gobierno del país sudamericano dijo que no va a retirar a su embajador. He decidido seguir. Continúa aumentando la tensión entre los gobiernos de España y Argentina luego de que el presidente argentino Javier Milei se negara a disculparse por sus polémicas declaraciones sobre Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha anunciado que España retirará definitivamente a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez. El gobierno se mantiene vigilante. La situación, como indicaba usted, no ha cambiado y, por tanto, les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora. Entre tanto, el presidente Javier Milei, en medio de una entrevista, arremetió contra el mandatario Pedro Sánchez, llamándolo cobarde. Salió a pedir disculpas, no Sánchez. Cuando vieron que eso le salió mal, ¿qué hizo el cobarde de Sánchez? Se metió abajo del apoyar a las mujeres y me mandó a hacer agredir por las distintas mujeres del espacio. Además, reiteró que él no nombra a nadie y que no tiene por qué disculparse. Yo durante el discurso
Me salgo de la letra, lo que dije, digo, no sea cosa que tenés una mujer involucrada en causa de corrupción que te ensucia y te tomás 5 días. Eso lo decías por la esposa de él, ¿o no? Pero de vuelta, ¿dónde la mencioné? No, no la mencionaste. Bueno, pero ellos deducen que estabas hablando de la esposa pero entonces, principio de revelación se autoincrimina. ¿Cómo voy a pedir disculpas yo si yo fui el agredido? El gobierno de Argentina dice que no retirará a su embajador de España en medio de la disputa diplomática. Francia reafirmó su apoyo a la independencia de la Corte Penal Internacional y la lucha contra la impunidad por la guerra entre Israel y Hamás. El Ministerio de Exteriores francés reaccionó a la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a los jueces de la institución para que emitan órdenes de arresto contra el primer ministro israelí y su titular de defensa, así como a varios de los principales líderes de Hamás. La France reconnaît l'indépendance de la Cour pénale internationale. C'est un principe de droit peut-être évident pour tout le monde ici en tant que parlementaire. Deuxième principe, ces demandes simultanées de mandat d'arrêt ne doivent pas créer d'équivalence entre le Hamas et Israël. D'un côté, vous avez un groupe terroriste qui s'est félicité des attentats du 7 octobre, qui les a revendiqués. Et de l'autre côté, vous avez un État démocratique Israël qui doit respecter le droit international dans la conduite d'une guerre qu'elle n'a pas déclenchée elle-même. El funcionario francés también afirmó que su país está comprometido en la búsqueda de una solución política duradera en la región.